Saludos, soy Eliandra Vallejo y el día de hoy estaré dándole una pequeña explicación sobre el uso de mutaciones inducidas en la biotecnología. Los contenidos que estaré abordando son qué es la biotecnología, mutaciones inducidas, métodos de inducción de mutaciones, uso de mutaciones inducidas en la biotecnología, algunos ejemplos y conclusiones. ¿Qué es la biotecnología? No es más que un conjunto de técnicas que utiliza células vivas, cultivos de tejidos o moléculas derivadas de un organismo. Un ejemplo claro son las enzimas. Para obtener o modificar un producto, mejorar un animal o una planta que luego puede ser utilizada con un propósito específico. Recordemos que las enzimas son proteínas complejas que producen una aceleración o un cambio específico en la secuencia de ADN o ARN. Mutaciones inducidas. Son las provocadas por alguna alteración experimental del ADN, que pueden ser directas o indirectas por agentes físicos o químicos denominados mutágenos. Métodos de inducción de las mutaciones. Existen 3 métodos y el primero de ellos son los agentes físicos. Este tiene que ver con la radiación ionizante, que incluye lo que es la radiación gamma, rayos X y partículas alfa y beta. Estas radiaciones lo que hacen es que provocan rupturas en las cadenas de ADN u otros daños, de lo que puede llevar a la introducción de mutaciones en el genoma. También están las radiaciones ultravioleta, que lo que hace es producir daño directo en el ADN, al formar enlaces cruzados entre las bases de nucleótidos adyacentes. El segundo método es agentes químicos mutagénicos. Son sustancias químicas que interactúan con el ADN y provocan cambios en su secuencia. Un ejemplo de este es el MEMS, etilmutanosulfonato. Estos agentes pueden causar modificaciones en las bases de nucleótidos, inducir inserciones o también deleciones, o incluso provocar reordenamientos cromosómicos. Ya por último están las técnicas moleculares. Un ejemplo que puedo decir es el ScriptCas9, que es una técnica de edición genética que utiliza una proteína llamada Cas9 asociada con una guía de ARN para dirigir cortes precisos en el ADN. Esos cortes pueden provocar mutaciones cuando se reparan correctamente por parte de las células, o se pueden utilizar para insertar secuencias de ADN específicas en la. Uso de mutaciones inducidas en la biotecnología. Las mutaciones inducidas son cambios deliberados en el material genético de un organismo, causados por agentes físicos, químicos o también pueden ser biológicos. Estos cambios se utilizan en la biotecnología por varias razones. Ejemplo, la creación de variedades mejoradas, aceleración de la evolución dirigida, estudio de funciones genéticas o producción de organismos transgénicos. La producción de organismos transgénicos, un ejemplo de este puede ser cuando, introducimos mutaciones en una planta para generar resistencia a ciertas condiciones ambientales. Los científicos pueden luego introducir genes específicos
para conferir otras características deseables, como por ejemplo resistencia a insectos, mejor calidad nutricional o resistencia a algún pesticida o al cambio climático. La creación de variedades mejoradas. Las mutaciones inducidas pueden generar variabilidad genética en plantas, microorganismos o animales, lo que permite que se puedan diferenciar algunas características deseables, como la resistencia a enfermedades, mayor rendimiento o mejor calidad nutricional en cultivos agrícolas. En esta imagen que ven acá, se puede apreciar cómo de algo que ni parecía un vegetal, a través de las mutaciones, se han producido estos vegetales, han cambiado, están más grandes. Esto es gracias a las mutaciones. Podemos ver que han cambiado, están más vistosos, se ven más jugosos. El tamaño, ejemplo, en este tomate es muy diferente a como se ve en las imágenes de arriba. Entonces, esto sucede gracias a las mutaciones. La aceleración de la evolución dirigida. En vez de esperar ciertas mutaciones aleatorias, los científicos empezaron a incluir mutaciones específicas en genes de interés para acelerar la evolución dirigida. Un ejemplo es, como vemos acá en la imagen, esta imagen la saqué de un artículo llamado Evolución dirigida de enzimas, una revolución de química. Fue escrito por Diana M. Mate en el 2019. En el artículo lo que hicieron fue mostrar un experimento de evolución dirigida, siguiendo diferentes pasos. El primero de ellos fue comenzaron con el gen ración de diversidad genética mediante mutagénesis aleatoria y recombinación de los genes que codifican para la proteína de interés. Esta diversidad generada se expresa en un microorganismo hospedador adecuado y se explora bajo condiciones determinadas para seleccionar las variables enzimas que pueden mejorar las propiedades objeto de estudio. Luego, para finalizar, lo que hicieron fue que los genes que codifican para estas enzimas la aíslan para analizar las mutaciones inducidas y los procesos de recombinación realizados. Los genes ganadores, que son esos que presentan acá como una estrellita, no sé si se puede apreciar bien, se someten a un nuevo ciclo de mutación y recombinación seguido de selección o cribado. Entonces, el proceso lo vuelven y lo repiten tantas veces como sea necesario. Otro ejemplo es uno sufrido por nuestro querido maestro Miguel Guevara y otros autores, el cual lleva como título el artículo El incremento del contenido de lípidos y de ácidos grasos poliinsaturados de una cepa de Tetracermis tetratele a través de mutaciones selección. Entonces, ¿qué hicieron en este artículo? Lo que hicieron fue someter a la microalga a diferentes tiempos de exposición en presencia de un mutágeno llamado EMS, que es el etilmetano sulfonato. Y lo que obtuvieron fue, en el caso ejemplo del ARA, que es este que estamos apreciando acá, lo que hicieron fue que en su etapa silvestre, es decir, normal, era de 4. Y con los mutágenos llegó a 7.6, con el mutágeno 15C
y a 7.6 con el mutágeno 30A. Es decir, lograron ponerlo en casi el doble usando los mutágenos. Lo mismo pasó en el caso del EPA. En su forma silvestre era de 7.6, lograron llevarlo a 10 con el mutágeno 15C y a 10.2 con el mutágeno 30A. Es decir, con cada vez que se le introducía un mutágeno, este aumentaba su tamaño. Ya en modo de conclusión, podría decir que el uso de mutaciones inducidas en la biotecnología ha demostrado ser una herramienta invaluable para la manipulación genética de organismos vivos, desde el desarrollo de cultivos agrícolas más resistentes y productivos hasta la producción de medicamentos y terapias genéticas innovadoras en medicina. Las mutaciones inducidas han revolucionado numerosos campos de la ciencia y la tecnología. En última instancia, el potencial de las mutaciones inducidas en la biotecnología sigue siendo prometedor, ofreciendo soluciones innovadoras para desafíos globales y contribuyendo al avance de la ciencia y la mejora de la calidad de vida humana. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.